estamos contentos y hoy, el día de hoy le vamos a dedicar el programa a la sede de Zárate, a la sede de Zárate, exactamente, la sede de Zárate, que bueno, que están ya empezando a conectarse los alumnos de Zárate, así que les mandamos un saludo re grande. Sí, la coordinadora es Trian Devi Dharmanat, ¿no es cierto? Trian Devi Dharmanat. Trian Devi Dharmanat, bueno, ella es coordinadora de Zárate y me encanta, Deva, porque tienen una cantidad de preguntas muy interesantes que ellos mismos han armado, así que, bueno, se ve que estas escuelas trabajan mucho por todos lados, Sí. ¿No es cierto? Sí, por supuesto, sí, están muy conectados los chicos de Zárate, muy aplicados, preparando las preguntas, sí. Así que bueno, muy entusiasmados para responderles. Sí, así que bueno, a ellos les dedicamos todo nuestro cariño, obviamente a todos, a todas las escuelas, a todos los oyentes, a Necochea, Quequén, a todos le mandamos un poquito del sol, no sé cómo estará Zárate, quizás está hermoso, bueno, le mandamos el solcito de Necochea y Quequén para allá. Que hoy tenemos un sol bárbaro. Sí, hoy tenemos un sol bárbaro, bueno, se lo enviamos, un poquito de arena también. También. Un poquito de arena. Y bueno, y compartimos con ustedes este hermoso momento. Yo les agradezco que estén conectados, les agradezco que a través de esta posibilidad que tenemos de ser un puente entre nuestro querido Sadeva Dharmanat, nuestro maestro, ustedes, y que podamos hacer esta conexión maravillosa empleando las redes, que tantas veces se habla de las redes, pero nosotros decimos qué maravilloso que existan las redes, porque nos permiten estar más cerca a pesar de las distancias. Exactamente, así que bueno, si le parece, maestro, comenzamos a hacer las primeras preguntas, porque también, si querés, hacemos una especie de resumencito de cómo venimos los miércoles a las 15, siempre con Sadeva Dharmanat como colaborador. Tenemos una cantidad de preguntas que se le van haciendo. Por ejemplo, el miércoles pasado las preguntas estaban referidas a los chakras, qué eran los chakras, y cuando estábamos concluyendo el programa, la pregunta que surgió en realidad y que tiene mucho que ver con el programa de hoy es cómo hacer para que nosotros, a través de acciones que quizás son pequeñitas, pero la cuestión es comenzar, podamos hacer las transformaciones que luego realmente van a dar grandes resultados. Entonces, el programa de hoy tiene que ver un poco con esto, ¿no? Las preguntas tienen que ver con emociones, sentimientos. Muy bien. Sí, vamos entonces a la primera. La primera pregunta es, ¿qué es el resentimiento y cómo afecta a la salud? Esa es la primera de las preguntas, Adeva, que le han hecho. Te cuento, Susi. Mirá, el resentimiento para la visión yógica, que estas respuestas serían desde lo que decimos es la psicología yógica, ¿no es cierto? El resentimiento es una emoción que tiene la característica de que la raíz de esa emoción es la no aceptación de algo, ¿sí?, que sucedió afuera nuestro, ¿sí?, que puede estar relacionado a cualquier cosa que es externa, normalmente asociada a una persona o a una situación, ¿sí?, pero vamos a dar el ejemplo con una persona. Sí. Que esa persona hizo algo que vos crees que no debería haber hecho, o no hizo lo que crees que debería haber hecho. Y entonces automáticamente la mente proyecta sobre esa persona y la responsabiliza de lo que fue o no fue, ¿sí? Y entonces genera una emoción negativa. Pero a diferencia de otras emociones, ¿por qué nos damos cuenta que es resentimiento? Porque pueden haber pasado varios días, una semana, meses, años, y te nombran a la persona y se te revuelven las tripas como si la emoción negativa estuviera sucediendo ahora porque lo que te hicieron malo fuera ahora. Por eso es resentido. Por eso, ¿no? exactamente. Esta persona tiene un resentimiento y se nota, se percibe. Claro, sí. Y bueno, y esto se diferencia de otras emociones quizás muy parecidas, como el rencor, por ejemplo, sí, pero que son diferentes, porque en el rencor no hay tanto esa emocionalidad, sino que hay más que nada un bloqueo de emociones y sentimientos. ¿Y cómo afecta la salud? Obvio que sí. El rencor, bueno, por supuesto, el rencor afecta mucho porque el rencor lo que hace es hasta modificar el pH de nuestra sangre. Cada vez que ese enojo se aviva como si ahora estuviera la causa, nuestro cerebro no sabe diferenciar si ahora estamos enojados
porque ahora está sucediendo lo que nos hace mal o sucedió hace tiempo. O sea, para el cerebro es lo mismo. Es lo mismo. Entonces se van a generar emociones que van a modificar el pH de la sangre, se va a volver más ácido. Y bueno, esto puede afectar al hígado, puede afectar al páncreas, puede afectar a la mucosa que recubre el estómago o el duodeno. Depende de la persona, o se le puede irritar la piel, por supuesto. Es digamos, una emoción muy somática. Muy somática. Igual que el resentimiento, recién me hablabas del rencor, el resentimiento también. Este es el resentimiento. El rencor también afecta a la salud, pero de otra manera. El rencor es más un sentimiento que una emoción. ¿Sí? Sí, sí. Y la diferencia como principalmente es que el rencor como sentimiento tarda más tiempo en gestarse y cuando se instala tarda en irse. ¿Sí? En cambio el resentimiento podría cambiar si la persona se lo propone. Podría cambiar. Exacto. Bien, muy bien. Bueno, otra de las preguntitas. ¿Las emociones son respuestas que han evolucionado como parte de nuestra cultura? Las emociones, dice, son respuestas que han evolucionado como parte de la dificultad de sobrevivir en este mundo, claro. Si las emociones... Por supuesto, las emociones van evolucionando en todas las formas de vida y en todas las especies. Las emociones van evolucionando, por supuesto. ¿Tenés quién hizo las preguntas? ¿Ahí anotaste? Juan Pablo. Juan Pablo, Exactamente, de Muy Zárate, bien. sí. Y después él mismo hace una pregunta donde en cierta manera da una explicación que la pregunta sí es así, ¿no? ¿Son estados mentales que resultan de nuestra capacidad, dice, para censar lo que pasa afuera en el ambiente? ¿O son construcciones sociales, como por ejemplo culpa, vergüenza, celos? Bueno, son las dos cosas. Las emociones van evolucionando como una respuesta al medio. Sí. Los seres humanos han ido evolucionando en el tiempo. Obviamente en la época de las cavernas o en la época donde éramos como un poco más primitivos, en algunos aspectos somos un poco primitivos, nuestras emociones estaban más preparadas para la autopreservación, de una manera de preservarnos de peligros, como no sé, que va a venir un animal y nos podría comer, o que cosas así, que tenemos que preservarnos de otra manera, de otros riesgos. Y hoy en día las emociones se han ido adaptando al requerimiento de la sociedad, o sea, del sistema y el ritmo de vida de hoy, ¿sí? Donde se da más lugar a emociones más complejas que antes no existían, como la vergüenza, la culpa, que nombra ahí, creo que dijo los celos también. Los celos. Esas son emociones más complejas, más humanas, más elaboradas, donde hay más factores egoicos metidos ahí, donde hay más de la construcción que además es social, como la vergüenza. Hay cosas que en unas culturas no es vergonzoso hacerlas y en otras sí, ¿no? Y bueno, lo mismo que los celos, culturalmente hay culturas que tienen menos celos que otras. Bien, entonces todo tiene la raíz en lo mismo, en apegos, miedos, y son construcciones más complejas. Son construcciones, claro. David pregunta, ¿las emociones tienen relación con el nivel, dice, el nivel de conciencia? ¿Las emociones tienen relación con el nivel de conciencia? Esa es una, ¿no? Y después dice, un yogi consciente y entrenado aquieta además sus emociones. Sí, por supuesto que hay una relación directa entre el nivel evolutivo de una persona y las emociones que va a tener, sí, obviamente. O sea, sus emociones, decimos en yoga, van a ser más sádvicas. Si la persona es más elevada en su conciencia, sus emociones van a ser más sádvicas, lo cual va a significar que van a ser más armoniosas, van a vibrar más en la bondad, o sea, más emociones positivas, favorables, no va a tener tanta ira, tanto enojo, y si tiene, le dura menos. Claro, le dura menos. Por eso en realidad está bueno, ¿no? Él dice, sí, en realidad las emociones tienen relación con el nivel de conciencia y obvio, sí. A medida que nos hacemos más conscientes, ¿no? Vamos, digamos, tratando lo bueno. Totalmente. Y después dice, un yogi consciente y entrenado aquieta además sus emociones. Sí, aquieta las emociones, sí. Acá aprovecho para como una cosita importante. Hay varias visiones sobre las emociones. Hay corrientes que plantean silenciar las emociones, como de alguna manera como bloquearlas o llegar a un punto de no sentir, ¿sí? Otras corrientes le dan más importancia a las emociones, como que hay que vivirlas, ¿sí? Y al punto tal de que de alguna manera tomen un poco el control. La línea que nosotros practicamos, que es el Advaita Tantra, plantea que las emociones tienen un dharma, un rol, un sentido, o sea que hay que sentirlas, pero son para eso, para sentirlas, para que yo tenga emociones y no que, digamos,
que las emociones me tengan a mí, no que la emoción me invada y la emoción me controle a mí, sino que yo pueda tener la emoción, como que pueda tener esa experiencia. Por eso aprovecho para la aclaración, porque si uno eleva su nivel de conciencia y va aumentando su inteligencia emocional, vas a seguir teniendo emociones, solo que van a ser más refinadas y emociones más sátvicas, más equilibradas y que te van a controlar menos, pero vas a seguir teniéndolas. O sea, no es que no vas a tener emociones, o sea, la única forma de no tener emociones, bueno, es que, no sé, que nos recibamos de humanos o que de alguna manera pasen otras cuestiones, o a veces un bloqueo, y por eso uno no puede tener determinadas emociones, o queda más instalado en algunas. Claro que sí. Bueno, muy bueno eso, ¿eh? Después dice, ¿las emociones son propias o de un consciente colectivo? Y la pregunta sigue, ¿las emociones se adquieren? Bien. Y luego, ¿los animales y las plantas sienten emociones? Te cuento que David es biólogo. Ya ha terminado hace poco su carrera y entonces ya más o menos entendemos la pregunta de David. Las preguntas, sí. Las emociones... Sí, ¿son propias o de un consciente colectivo? Mira, nosotros tenemos emociones propias que son influenciadas por un inconsciente colectivo. ¿Sí? En el estudio que nosotros hacemos del ser humano, cada humano tiene su propia psiquis, pero además hay como un compartimiento dentro de nuestra psiquis, motivo de otra charla puede ser, que compartimos con otros seres humanos, y también hay partes de nuestra psiquis que compartimos hasta con los animales, con todas las formas de vida y no vivientes. O sea, nuestro inconsciente tiene como distintos compartimientos y hay uno que nos conecta con todo el universo. O sea que hay emociones que son compartidas. O sea que la respuesta es sí. La respuesta es fantástica. ¿Las emociones se adquieren, dice? Se van adquiriendo, o sea, uno genera las emociones internamente como una respuesta al medio, como decíamos a una de las primeras preguntas. Pero también traemos algún samskara, que son emociones kármicas, que son tendencias de respuesta que ya podemos traer. Es como decir, personas todos construimos nuestra personalidad, pero también podemos traer una tendencia optimista de base, o una tendencia enojona, o una tendencia positiva, o negativa, o de varias, ¿sí? O miedosa. Y todas se pueden revertir, que es lo importante. O sea, las tendencias se pueden revertir. Yo mientras te escucho, uno le da realmente mucha gracia y ternura cuando ve a un bebé muy chiquitito, ¿no? Que se ríe y que a lo mejor a través de un acto que hace el papá o un estornudo se ríen, y cuando lo vuelven a hacer se vuelven a reír, y esas criaturas ya lo tienen, obviamente que ya lo tienen, ya nacemos con eso. Hermoso. ¿Los animales, las plantas, sienten emociones? Las emociones, sí, los animales, plantas y humanos comparten, sí, todos, que tienen emociones y pensamientos. Solamente que solo el ser humano tiene dentro de sus componentes psíquicos un ego individual, ¿sí? Cosa que los animales y las plantas no tienen. Los animales y las plantas tienen un ego más o colectivo se llama, o ego grupal, no tienen ego individual, por lo tanto no pueden generar respuestas propias al medio, ¿sí? El humano sí, porque tiene ego y también tiene una mente individual, y que esa mente individual es más compleja que la de los animales y las plantas, que es más rudimentaria. Pero emociones tienen. Emociones tienen. Sí. Es más fácil también que los animales y las plantas tengan reflejos de emociones, que es decir, por ejemplo, que típico ejemplo de tenés un perrito o un gatito, llegás a tu casa y venís, depende del día que tuviste, y si vos venís contento y lo mirás a los ojos parece que te entiende, y si venís triste lo mirás a los ojos y parece que te entiende, y en realidad no es que son inteligentes y que te analizan y dicen, uy, otra vez le fue bien en la materia o le fue mal en el trabajo, no, es por transferencia. Justamente el no tener un ego individual, por transferencia reciben, ¿sí?, las emociones que vos tenés, que tiene el amo en este caso, a quien más va a reflejar, con quien más afinidad tiene. Y entonces recibe esas emociones y las experimenta como propias, pero no es que llegó a una conclusión, ¿sí? Y las plantas también, por una transferencia aún más básica, pero también debes saber
prestado atención que hay personas que tienen mucha sintonía con las plantas, les hablan, esas plantas crecen más y más fuertes y con más colores y olores más intensos. Y las personas que no tienen tanta conexión con las plantas, plantan algo y se les seca o no conecta, entonces no se les transfiere esa emoción que a su vez la afecta y la modifica. Por supuesto, qué maravilloso, ¿no? Bueno, Andrea Oliveira pregunta, ¿se suelen confundir emoción con sentimiento? Esa es una. Y después pregunta, ¿se puede saber la diferencia para autoconocernos y mejorar la calidad de vida? La pregunta es eso, si se confunde, si se suele confundir. Bueno, son muy parecidas. Acá te puedo hacer una diferencia con lo que plantea la psicología convencional. Hay corrientes psicológicas que dicen una cosa son los sentimientos, otras son las emociones. En yoga hay una diferencia, pero vos tenés no una tabla de emociones y sentimientos, sino que todo sentir puede ser emoción o sentimiento. Por ejemplo, vos podés tener la emoción de la alegría o el sentimiento de la alegría, la emoción de la tristeza o el sentimiento de la tristeza. O sea, son como diferentes, ¿sí? Y bueno, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia principal está en que la emoción aparece abruptamente y como aparece abruptamente se puede ir, ¿sí? Dura poco, puede ser muy intensa, menos intensa, más intensa es, menos dura, ¿sí? Y aparece abruptamente, nos moviliza y se va. En cambio, el sentimiento es una construcción que lleva más tiempo. El sentimiento lleva un tiempo en aparecer, lleva un tiempo en instalarse y una vez que se instala tarda en irse. Esa sería una diferencia importante. Sí. Por ejemplo, un sentimiento afectivo que vos tenés con otra persona, lo tenés. No es necesario de que estés con la persona, ese sentimiento está ahí. Si lo construiste, puede ser un sentimiento que va a durar tiempo en irse, y es más, si lo seguimos alimentando, va a seguir. Exactamente, y si uno deja de alimentarlo, se puede extinguir. Claro que cada vez que un sentimiento se va, se puede llegar a reavivar. Sí, a diferencia de cuando uno dice, no, bueno, ya no se siente lo mismo. Bueno, pero vos podrías llegar a sentir algo mejor incluso, ¿sí? O sea, es posible, las emociones y los sentimientos van y vienen, ¿sí? Y se pueden trabajar. Hay algo que se llama la inteligencia emocional. Y bueno, y a la pregunta sí es muy útil saber cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento, porque al poder diferenciarlos, entonces uno no se va a dejar llevar por una emoción, ¿sí? En realidad para la visión yógica, nunca nos tenemos que dejar llevar por las emociones, y por los sentimientos tampoco. O sea, uno tiene que sentir las emociones y los sentimientos porque son para eso, pero no son para decidir está la mente. O sea, el discernimiento que hay que aplicar. Muy bien. Bien, Rosana Machado pregunta, ¿afectan la salud las emociones y podemos manejar los sentimientos? Bueno, creo que de poder manejar los sentimientos más aumenta la inteligencia emocional, ¿sí? Más capacidad vamos a tener de que las emociones sean sentir y no nos tengan a nosotros, que era lo que hablábamos antes. Es muy importante que nosotros tengamos emociones, pero que las emociones no nos tengan a nosotros. ¿Sí? Eso es como muy importante. Eso es muy importante. ¿Y cómo decirlo? Si podemos manejar los sentimientos y si afectan la salud las emociones. Por supuesto que sí. Afectan mucho. Le vamos a decir, Emi, vos sabés que estamos sintiendo como una musiquita de fondo, no sé si se está superponiendo, fíjate. Eso, gracias, Emi. Bueno, vamos con la pregunta de Débora, que dice, estoy viendo que mucha gente está con mucha ansiedad y la mente llena de pensamientos. ¿Esto por qué sucede? ¿Es posible detener la mente? Mira, sí, hay mucho, o sea, acá es como una época media acelerada, digamos, ¿no? Pero eso siempre lo estamos diciendo, pero acá no hay que confundirse, no está mal tener pensamientos. O sea, es muy común escuchar en la gente que se inicia en yoga, que dice, bueno, a ver, no, yo no puedo hacer yoga porque tengo muchos pensamientos, o cierro los ojos y aparecen muchos pensamientos. A ver, eso es lo normal. Raro sería que te sientes y que no haya pensamientos. Ese sería lo raro. O sea, que tener pensamientos es normal. Ahora, que los pensamientos
repetitivos te atormenten ya es otra cosa, Claro, ¿sí? Que claro. pudieran generar ansiedad, que podría madurar a miedos o que podría manifestarse como fobias, eso es otra cosa. Claro. Son como cosas diferentes, ¿sí? Bien. Entonces acá esto es muy importante, aclarar que los pensamientos no son malos, Bien. ¿bien? Obviamente la meditación es la mejor forma de entrenar la mente para que tenga buenos pensamientos, ¿sí? Sí. Y sí, hay mucha gente con ansiedad en estos días. Podemos hablar de que meditar todos los días 3 minutos sería como una buena herramienta para que no estemos tan ansiosos. No. ¿Sí? O hacer yoga, ir a prácticas de yoga físico, eso sería como lo ideal. Eso es ideal. Yo recuerdo en varias oportunidades cuando nosotros hacemos las meditaciones con vos, que nos explicás que los pensamientos, que los dejemos pasar, que van a venir, pero que los dejemos pasar, que digamos no nos enrosquemos en los pensamientos, pero que van a venir. Exactamente, es normal que vengan y eso es lo que hace una mente sana, digamos. Claro. Ahora, que si vos te quedás agarrado con cada pensamiento, entonces ahí alimentás la mente. Y no estoy en el momento. Y no estoy ahí en el presente. momento, exactamente. Qué bueno. Bueno, ansiedad ya está, la mente llena de pensamientos no contestaste. ¿Y por qué sucede? Sí, bueno, por la situación en la que se vive. La ¿no es cierto? ansiedad en realidad se puede explicar como un desfasaje entre la mente y el cuerpo, porque hay un mecanismo natural que hace así que más la mente va cambiando, ¿sí? O cambie poco, mucho, no importa, el cuerpo siempre trata de acompasar, el cerebro y el sistema nervioso siempre intentan como acompasar a la mente. Entonces vos pensás algo y el cerebro genera una química de eso, que la descarga en todo el cuerpo, y todo el tiempo. Entonces siempre el cuerpo se está adaptando, como acompañando al requerimiento que vos le das con tu mente. Entonces, ¿qué pasa en las personas que tienen ansiedad? Cambian tanto de pensamiento y no convierten en acciones aquello que están pensando, que siempre se está preparando para algo el cuerpo y nunca alcanza. Entonces en un momento el cuerpo queda desorientado, porque el cuerpo no puede alcanzar a la mente, porque el cuerpo siempre está presente, pero la mente no. Entonces el cuerpo no puede alcanzar a la mente y en un momento en esa desconexión, en vez de que la mente sienta qué es lo que le pasa al cuerpo, porque de esa manera viviríamos mejor y no nos enfermaríamos, la experiencia de lo que se siente en el cuerpo es reemplazada por una sensación de vacío, una sensación de ausencia, que algunas personas esa sensación la van a llenar comiendo, otros la van a llenar, bueno, haciendo otra cosa, ¿no es cierto? Pero esa sensación de vacío va a ser inconsciente, que a veces puede producir angustia. Y a veces es asintomática, avanza el tiempo, la mente muy en otra cosa, y ese desfasaje con el tiempo va generando una tensión, que cuando esa tensión se va acumulando puede desembocar en fobias, pánico o algún tipo de trastorno psicológico. Claro. Todo eso producto de que la mente se fue por un lado y el cuerpo quedó en otro, ¿sí? Y normalmente tenés como varios caballitos que tiran, ¿no? El cuerpo en un lado, la mente va para un lado, las emociones van para otro lado y como una incongruencia total, Claro. ¿sí? Entonces ahí podemos recomendar la meditación en los roles en realidad. Sí. No la meditación de quedarnos con los ojos cerrados, quietos, sino que ser consciente no solo de lo que estás haciendo, sino que de esa parte tuya adentro, que es la que siente lo que está pasando. Esa es la meditación en los roles. Que bueno, que ya le hemos hablado muchas veces, no lo vamos a profundizar ahora, pero los que nos siguen pueden ir a nuestro canal de YouTube, de la Escuela de Nata Yoga, y ahí está descrita la técnica paso a paso. Es maravillosa. Y entonces eso te ayuda a vivir mejor y bueno, bajar los niveles de ansiedad. Sí, además la meditación de los roles, también lo que vos planteas como muy interesante, es que no amerita que vos dejes de hacer lo que estás haciendo para meditar, sino estás lavándote la cara y estás mentalmente entrenada, preparándote de que vos sos un ser que hace que se está lavando. Totalmente. Entonces lo podés hacer inclusive en todas las tareas habituales que vos haces. Totalmente. Fantástico. Bueno, Luz pregunta, ¿qué es la intuición? ¿Cómo desarrollarla? ¿Y cómo discernir entre un pensamiento intuitivo y una trampa de la mente? La primera es qué es la intuición y cómo se desarrolla la intuición, ¿no? Y discernir cuando viene algo que si realmente es una intuición o es la mente. Está bien. Bueno, mira, para la visión yoica la intuición es una capacidad cognitiva, una capacidad de ver, de conocer algo sin los instrumentos convencionales. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, ahora está Emilio en el estudio,
¿no es cierto? Entonces imagínate que nosotros no lo pudiéramos ver, si nosotros sabemos qué está haciendo él ahora, ¿sí? Y acertamos, o sea, si tenemos una cognición directa de lo que él está haciendo, ¿sí? Pero sin usar ni la vista, ni el oído, ni la reflexión así por medio de la inferencia, como conclusiones, y tenemos conexión con lo que él está haciendo ahí, a eso se le llama intuición. La intuición es cuando uno puede conocer algo, pero sin los canales convencionales por los cuales compilamos la información, que son los sentidos, cualquiera de los sentidos, uno escucha algo y entonces sabe, o que tampoco que llegas por conclusión, porque de repente quizás vos no estás viéndolo Emilio ahora, pero decís, bueno, por la hora y más o menos el día, entonces debe estar ahí, como una conclusión, una inferencia, una deducción. Bueno, si no hay ninguna de esas y aún así sabes, a eso se le llama intuición en yoga. Es una forma de discernimiento sutil, que se llama viveka en sánscrito, y que tiene que ver con otra cosa más elevada que se llama viveka kyatika, una capacidad de percepción directa, donde no se usan los canales convencionales, se usan otros canales más sutiles, que algunas personas tienen muy desarrollados. Qué bueno. Entonces, realmente si uno puede conectar con esa capacidad de intuición, es difícil, digamos, que lo confunda con una trampa de la mente. Exactamente, cuando conectas con Viveka Kyatika no tenés duda, pero para eso tenés que tener ya un nivel elevado de conciencia y tener mucho trabajo. O sea, ahí diríamos nuevamente y coincidimos en la meditación, todo le vamos a explicar de que le conviene meditar. Le vamos a mandar a meditar a Luz. Entonces, la cuestión es que cuando uno medita mucho, y me refiero a mucho no que meditas 3 horas por día, sino que todos los días durante largos periodos de tiempo, cuando ya pasaste años que meditas, lográs una clara diferenciación entre cuáles son tus pensamientos, ¿sí? Y cuáles son pensamientos de otros, por ejemplo, porque los pensamientos ocupan un lugar en el espacio y entonces uno podría captar dentro del área de cobertura de tu campo mental el pensamiento de otra persona. Como un wifi. Totalmente, eso es lo que llamamos comúnmente telepatía, es un fenómeno muy común que a veces no te das cuenta que está pasando. Y entonces uno podría confundir el pensamiento propio con el pensamiento de otro. Y si uno es capaz de confundir eso, obviamente también puedes confundir entre dos pensamientos propios. Uno que es el de la percepción directa de algo que está pasando en un nivel más sutil, como lo plantea la intuición, y otro es un pensamiento de la idea que tenés de lo que podría pasar de algo. Entonces es muy difícil diferenciar a menos que estés muy entrenado, porque esos pensamientos se van a ver diferentes. ¿Sí? Y básicamente no va a haber duda. O sea, cuando uno tiene como una certeza distinta, una cognición directa diferente donde no va a haber lugar a dudas. Entonces cuando uno en tu mente está pensando, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, ya ahí para el yoga es algo muy práctico, lo toma como falso todo. Sí, que algunos se desilusionan con esto porque dicen, bueno, no, pero ¿qué significa? Yo en meditación vi o percibí tal color o tal, que vi una paloma o que vi un águila, ¿qué significa? Miren, el yoga es muy simple. Como el yoga nos acerca a la realidad y a cada vez una conexión más directa con nuestro entorno real, más allá de nuestras proyecciones, no analizamos eso. Porque si vos tenés necesidad de analizarlo, entonces vas a proyectar sobre eso. Inevitablemente vas a proyectar sobre eso. Entonces lo que se practica es no identificarte con eso, solo observarlo sin engancharte. ¿Sí? Y pasa algo acá, que si vos lo observás sin engancharte, si es una proyección de la mente que está saliendo, se va a desvanecer. ¿Sí? Y si es algo que es real, más allá de mis proyecciones mentales, todo lo contrario, en vez de desaparecer, se va a volver más nítido. Y se va a volver tan nítido que en un momento no vas a tener dudas. Porque claro, eso significa. Entonces ese es el camino. El camino de ir como volviéndolo más claro, más nítido, hasta que no queden dudas. Ese es el camino que empleamos nosotros. Por supuesto hay otros caminos, pero ese es el mensaje que yo les tengo que dar. Entonces, si vos tenés alguna idea que no estás muy seguro y tenés que empezar a analizar, ahí es más posible de que se te meta a la mente y que sea, como decimos, una interpretación a gusto del consumidor. Al final, la interpretación va a tener que ver con tus deseos o tus miedos y bueno, es más vivir en ilusión. Es mejor la percepción de lo más real posible. Totalmente. Bueno, Lalita Devi Dharmanath. Lalita. Sí, pregunta, ¿cómo influye en una práctica de yoga la respiración? Bien. ¿Para qué se utiliza? Y si puede contrarrestar el estrés, ¿de qué manera? Por supuesto.
Mira, viene muy bien y bueno, con esta última pregunta vamos a ir como cerrando, ¿te parece? Después tenemos la última, Adriana. Te queda otra. Sí. Bien, bueno, mira, la respiración es una herramienta por excelencia dentro del yoga. ¿Sí? Es una herramienta genial porque la principal cosa que tiene la respiración, además de que te oxigena, aumenta la inmunidad, le hace bien al sistema nervioso, esas que son como más fisiológicas, tiene otro beneficio que es que cuando uno lleva la conciencia a la respiración, venís al presente sí o sí, porque ¿cuándo estamos respirando? Ahora. Entonces la mente viene al presente, entonces automáticamente se desconecta de todo aquello que no está en presente. ¿Sí? Entonces conectando con lo anterior es muy bueno también para el manejo de las emociones. Cualquier técnica donde manejamos la respiración, donde tratamos de exhalar más lento o más fuerte o retener o contamos, inhalo hasta 20, retengo 10, exhalo hasta 20, ese tipo de técnicas, todas mejoran el control sobre las emociones. ¿Sí? Hay una relación directa. ¿Sí? O sea que es mucho lo que podríamos decir de las respiraciones, sería para un día específico de respiraciones, pero la relación con las emociones es directa y con la salud también. Por supuesto que nos puede ayudar al estrés. ¿Sí? De hecho, nosotros recomendamos cuando ayudamos en equipos de trabajo que por ahí están muy estresados, cuando nos contratan para como una consultoría yógica. Vos sabés que nosotros trabajamos con varios municipios y también con algunas empresas privadas, ya sea un broker de seguros y grupos de abogados, trabajamos mucho con ellos. Y una de las recomendaciones que se les hace es que paren, ¿sí? 3 minutos por día, o sea, 3 minutos nada más, como que hagan un recreo y que durante 1 minuto, ¿sí? Respiren conscientemente. O sea, mira, te digo toda la técnica. Durante 1 minuto tratar de quedarse lo más quieto que puedan. Después de eso, respirar conscientemente durante 1 minuto. Y después el último minuto solo observar. ¿Sí? Es una técnica para combatir el estrés genial. Re simple. Se puede hacer en el trabajo, en la oficina, o simplemente ahí parás, tenés que parar y hacerlo. Más difícil que hacer la técnica es encontrar el momento. Entonces ahí en los grupos está como el avisador, bueno, a ver, son las 10 de la mañana, ahora hay que hacer la técnica y así se hace. Y conviene hacerla, suponte en una jornada de 8 horas, hacerla una vez o hacerla una vez esos 3 minutitos y otra vez a la tarde para irte relajado. Empecemos por lo menos con una vez. Cuando ya tenés una vez y le tomaste el gustito, ahí es cuando planteamos, es el mejor momento para decirle, bueno, poné más. Porque si le decís 3 minutos y no encuentra ni el momento para esos 3 minutos y vos le decís, bueno, vas a hacer 2 veces, ya le complicás. Así que hay que empezar. Hay que empezar por uno y el efecto más importante de respirar todos los días, lo mismo que de meditar todos los días, es acumulativo. Entonces vos vas desarrollando una inteligencia física que responde a esa respiración, lo mismo que el sistema nervioso responde a la meditación. Por eso es tan importante, no que un día te copes, estés media hora, 1 hora y después el otro día no lo hagas. Es todos los días. La constancia es lo más importante porque es esa constancia la que nos modifica, la que nos transforma, la que nos hace modificar hábitos negativos y generar hábitos saludables. Así que bueno, esa es la constancia, la disciplina, la constancia. Vos también en una de las disertaciones que has dado nos decías la cantidad de días, de todos los días que hay que hacerlo para que después directamente la propia mente ya lo incorpore como un hábito. Exactamente, y que es el motivo de la conferencia que estamos dando este mes en todas las ciudades sobre cómo crear hábitos saludables. Se necesita un mínimo de 40 días de repetir una acción para empezar a instalar el hábito. 40 días. Sí, y finalmente 1000 días para que ese hábito se arraigue tanto de que no lo puedas modificar y que hasta incluso te lo lleves a otras existencias. Maravilloso. Sí, totalmente. 1000 días. O sea que serían más de 3 años. Un poquito menos de 3 años. Un poquito menos de 3 años. Muy interesante, ¿eh? Sí. Bueno, la última pregunta es de Adriana. Quisiera saber, dice, sobre las personas que dicen recibir mensajes de los maestros y también de los grupos que hablan de un supuesto comienzo del fin. Bueno, ¿cómo estamos hoy, Susi? Abrazo y muchas gracias. Claro, exactamente. Sí, bueno, sabemos que hay varias diferentes corrientes, que imaginarme cómo viene la cuestión. Vamos a dividirlo en dos partes. Perfecto. ¿Sí? Vamos a responder primero lo último, esto de qué es el principio del fin.
Mira, en yoga, en la visión que nosotros estudiamos, se dice que esta es la era de Kali Yuga. Grandes sabios han dicho que esta es la era de Kali Yuga. La palabra Kali Yuga, que se puede traducir como edad de hierro, o edad pura, o edad de la ignorancia, es una edad donde el humano se comporta más egoísta, más superficial, más materialista, más ensimismado en sí mismo, o sea, más como desconectado del entorno, ¿sí? Más aislado. Mira, es como lo que estamos viendo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, algunos podrían decir que eso es malo. Obviamente, podríamos elegir otra cosa, ¿no? Pero no quiere decir que esto es malo como que es el final de los tiempos, como algo negativo, sino que los grandes maestros han dicho, y desde hace miles de años, los rishis, los sabios, los videntes, que esta es la era del despertar. Entonces, ¿en qué quedamos? A ver, ¿es la era de la oscuridad o es la era del despertar? Se trata de las dos cosas al mismo tiempo, porque se necesita luz interna, todos tenemos la luz de nuestro ser, pero necesitamos, como dicen algunas corrientes, la suficiente oscuridad para que nuestra luz se pueda manifestar. Y te doy una analogía muy simple. Si vos tenés una fuente de luz, una lámpara de luz, cualquier luz de estas que iluminan en la calle, las más fuertes, ¿viste? Esas de la calle, son muy potentes, y la tenés encendida al mediodía de un día muy soleado, ¿cuánto ilumina? Nada, no tiene fuerza. Vos la mirás y decís, ¿esa luz está prendida o está apagada? No tiene poder, porque la luz no brilla, no ilumina, no cumple su dharma. Ahora, en la noche más oscura, que el mejor ejemplo es en tu habitación, cuando no entra nada de luz y queda la lucecita de un celular o una lucecita de algo de la tele, y en un rato, después de un rato, ves que hay como toda una luminiscencia, que hay claridad, y entonces, ¿de dónde saca la fuerza esa pequeña luz? De la oscuridad. Entonces, traigámoslo a esta era de Kali Yuga para nosotros, para este tiempo. Y esta época de materialismo es el mejor lugar donde podríamos estar para trabajar nuestra espiritualidad. Es el mejor lugar donde venimos a entrenarnos a ser espirituales en el lugar que nos toca. Fantástico. En esta sociedad, porque, a ver, si nosotros nos vamos de acá y nos escapamos, nos vamos a un lugar donde son todos espirituales, es fácil ser buena persona, es fácil manifestar tu ser, no vamos a hacer esfuerzo, no vamos a hacer ejercicio, pero acá estamos en el mejor lugar. Estamos en el mejor lugar. Por eso, en cierta manera, esto, viste que las palabras por algo existen, el comienzo del fin, no, digamos, en cierta manera, podríamos interpretarlo como que es una gran oportunidad, como decís vos, ¿no? Totalmente. Para poder elevarnos por encima de la oscuridad. Eso es lo que nosotros planteamos y lo que compartimos, por supuesto. Hay diferentes visiones de esto, sí. No todas las corrientes espirituales están en la misma visión, respetamos todas las visiones, pero bueno, esta es la que planteamos nosotros y que es una forma de hacernos cargo de donde nos toca estar, si no decir, bueno, ahora encarnaste, Kali, ahora que tenés que esperar a encarnar en Satya Yuga, en la era de Dorada. No, pero estás acá. En realidad que estás acá. Y entonces, si por karma estás acá, tenés todas las herramientas que necesitas, solo que tenés que usarlas. Basta de excusa, basta de... ¿no? Y bueno, y cerremos con la otra que es muy interesante, que veo por dónde viene la mano, la de cuando hay personas que canalizan a maestros ascendidos. Sí. Acá vamos a hacer muy simple esto. En yoga nosotros tenemos el concepto de los siddhas, que son seres muy evolucionados, o los nirmanakayas, que son seres humanos muy evolucionados que están en otros planos, ¿no es cierto? Y justamente, ¿qué es lo que los hace realmente ser evolucionados? Básicamente dos cosas. Por un lado, el nivel de conciencia que tienen, y por otro lado, la capacidad que tienen de afectar nuestra realidad. Y ese gran poder real que tienen hace de que esos maestros no necesitan ningún intermediario. Por eso nosotros en yoga tenemos esta visión de que cuando hay un maestro realmente elevado no necesita ningún intermediario para decirte algo a través de otra persona. Si te lo tiene que decir, te lo va a decir vos mismo. Cuando vos estés en nivel de conectar con esa realidad sutil. Cuando hay personas que necesitan conectarse a través de intermediarios, ahí vemos dos fallas. La falla del ego, del que necesita conectarse a través de otra persona, ¿sí? Porque no estás a la altura de eso. Por eso medita más, trabajar sobre tu sadhana, tratar de elevar tu nivel de conciencia y si querés conectar Wi-Fi con otras realidades más sutiles. Primera cosa. Después, por otro lado, el que necesite comunicarse, si es tan elevado, no estaría necesitando en realidad intermediarios. Por eso que con ese que te vas a conectar no es tan elevado en realidad. Entonces, esto es una visión que nosotros estudiamos en yoga. No estamos diciendo que esto no sea posible.
No, al contrario, creemos que es muy posible. Solo que a ver con qué vas a conectar. Mejor pulí tu ego, mejorate como persona, eleva tu vibración. Hay que imaginarse, hay una analogía muy simple para explicar esto. Se dice que los seres evolucionados, ¿sí?, están como en la altura de una gran montaña. Y abajo, en la oscuridad de una noche, estamos nosotros, la ciudad y a los pies de la montaña, ¿sí? Y no es que nosotros, tenemos que escalar toda la montaña para llegar a donde están ellos, porque quizás lleguemos ahí y no los percibimos, porque están en otra dimensión, en otros niveles de vibración. Pero si nuestro nivel de conciencia se despierta y nosotros despertamos nuestra capacidad de conciencia, es como que ese ser evolucionado que está ahí arriba mira y ve que en esa oscuridad se enciende una luz y automáticamente conectan con esa vibración, porque es parte de su rol. Realmente eso es lo que hacen los maestros ascendidos. Claro. Entonces ahí establece una conexión y ahí hace lo que tenga que hacer, que a veces dar una instrucción, dar una enseñanza, ¿sí? Y bueno, por lo menos con esos es con los que sintonizamos en yoga. Bien. No con ningún otro tipo de ser que necesite cualquier intermediario, ni que te baje una información, ni a través de un medio, ni a través de ningún otro mecanismo. ¿Sí? El yoga no se alinea a esas otras formas. Fantástico. Bueno, creo que ahí terminamos con las preguntas, todas sumamente interesantes, y además que de esto aprendemos mucho para ir incorporando estos hábitos, como vos decís, que vienen de a poquito, pero que hacen grandes transformaciones. Por supuesto, Susi. Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Namaste, Susi. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, saludamos a todos los que nos están acompañando. Y bueno, vi que ahí hacen muchas preguntas, después las vamos a responder todas. Y bueno, si les gustó, comenten el video, compártanlo, así llega más gente. Y bueno, nuestra intención es que estas herramientas lleguen a todas las personas que abran su corazón y su mente para poder emplearlas. Y bueno, muchas gracias y gracias.